Buenas tardes, mi nombre es Miguel Gene. Voy a estarles hablando hoy acerca de lo que es la célula, de lo que es los microfilamentos intermedios y de los microtúbulos y sus subdivisiones. Bien, empezando por la célula. ¿Qué es la célula? Un término, una definición general, es pues que la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos de nuestro cuerpo. Ahora, dentro de esta célula está el núcleo y ese núcleo contiene el nucleolo. Y la mayoría del ADN, el ADN celular, es donde se elabora la mayor parte del ARN aparte. El citoplasma es donde es la porción química o es la porción fluida del interior de la célula que contiene otros elementos mucho más diminutos como son que se llaman organelos y ejemplos de estos son el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, entre otros. Y cada uno pues cumple con funciones específicas. La mayoría de las reacciones químicas, eh, las proteínas, todo esto se produce dentro de lo que es el citoplasma y el cuerpo humano posee más de 30 billones de estas células. Buenas tardes, mi nombre es Amanda Hills y hoy les estaré hablando un poco de lo que es el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una estructura celular, es una red muy compleja de filamentos proteicos que se extiende en el citoplasma y está ubicada en el interior de lo que son las células eucariotas. El mismo presenta tres tipos de filamentos de proteínas, como son los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. También el mismo está compuesto por dos proteínas muy importantes, como lo son la actina y la tubulina. Presenta una gran cantidad de características, como lo son que es una estructura dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de reorganizarse simultáneamente según la necesidad de la célula, ya sea por función de movilidad o de división. La movilidad del mismo va a depender mucho de lo que son los microtúbulos y los microfilamentos, ya que sin los mismos el citoesqueleto no va a presentar una movilidad simultánea y estable y continua. También cabe destacar que en el citoesqueleto se albergan muchos organulos y el mismo también permite lo que es la movilidad. La movilidad del mismo va a depender mucho de lo que son los microtúbulos y los microfilamentos, ya que sin los mismos el citoesqueleto no va a presentar una movilidad simultánea y estable y continua. También cabe destacar que en el citoesqueleto se albergan muchos organulos y el mismo también permite lo que es la movilidad de sustancias, organulos y vesículas dentro en el interior de la célula. Y también cabe destacar que a través de él se da lo que es la división y la movilidad. Funciones del citoesqueleto. Lo primero que tenemos que saber es que el citoesqueleto en las células eucariotas es como el esqueleto en los humanos. Solo tenemos que imaginarnos a un cuerpo sin su sistema esquelético. En primer lugar, no tendría la forma o estructura que tendría. No pudiera caminar, hablar o movernos. Y muy posiblemente nuestros órganos no estuvieran en el lugar donde están actualmente. Asimismo ocurren en las células, ya que entre sus funciones están darle la forma a la célula, participa en los organelos dentro de las células, también participa en la división celular, al igual que permite las uniones celulares, permitiendo la comunicación entre ellas, entre células, y también permite el tráfico de sustancias intracelulares. El citoesqueleto consta de tres tipos de propiedades: la polimerización y despolimerización, la polarización y la regulación. La polimerización y la despolimerización la polimerización consiste en el alargamiento de los filamentos a través de una unión
Y la despolimerización consta de el acortamiento del filamento. Los mismos mecanismos, polimerización y despolimerización, se dan muy comúnmente en lo que son los microtúbulos y los microfilamentos. Los mismos constan de dos extremos. Estos dos extremos van a ser un extremo más y un extremo menos. El extremo más se dará lo que es la polimerización más habitual en función de lo que es la despolimerización. Y en el extremo menos se va a dar más acentuadamente lo que es la despolimerización. En la polimerización, una molécula u proteína se va a añadir a lo que es el filamento y va a aportar en el alargamiento del mismo. Un ejemplo podría ser que en los microfilamentos la actina G se une a lo que es el filamento y va a aportar en el alargamiento del mismo. Un ejemplo podría ser que en los microfilamentos la actina G se une, pasa por la polarización y ya es una molécula polarizada y se une al filamento y se convierte en una actina F. Y ya con la despolimerización se da el desprendimiento de esta molécula y se acorta lo que es el filamento. Luego pasamos a lo que es la polarización. Para que se dé una polimerización se necesita que la molécula sea polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que sus extremos sean capaces de unirse o desembalsarse de otra molécula o de un filamento. Luego pasamos a lo que es la regulación. La regulación es la propiedad que es capaz de, como lo dice la misma propiedad, regular distinta la estructura, el movimiento y su organización según la función que vaya a emplear la célula. Voy a hablarles entonces ahora de lo que es los microfilamentos intermedios y los microtúbulos. Ahora, voy a dar un pequeño resumen de lo que es esto, ya que contiene mucho más contenido. Vale, entonces, los microfilamentos, también llamamos los filamentos de actina, son polímeros que son básicamente polímeros de la proteína actina que forman parte del citoesqueleto de una célula. Los microfilamentos son los filamentos más pequeños del citoesqueleto y tienen funciones como lo que son el movimiento celular, la contracción muscular y la división celular. Ahora, entonces, los filamentos intermedios son un poco más gruesos que los filamentos normales, que los microfilamentos. Tienen aproximadamente de 8 a 12 nanómetros de ancho. Se denominan intermedios porque están entre el tamaño de los microfilamentos y los microtúbulos. Y por último tenemos los microtúbulos, que son las fibras más grandes del citoesqueleto, aproximadamente 23 nanómetros. Son tubos hechos de tubulina, alfa y beta, cada una de las cuales es un dímero que consta de dos proteínas globulares, globulares, que son las dichas anteriormente, la alfa-tubulina y beta-tubulina. Exacto. Citoesqueletos en las células procariotas. Hasta hace relativamente poco tiempo se creía que el citoesqueleto era un componente exclusivo solamente de las células eucariotas. Sin embargo, hace aproximadamente 30 años se encontraron un grupo de proteínas homólogas, es decir, semejantes a la tubulina, actina, miosina, en las células principales de las procariotas. Estas células o proteínas son básicamente algunas de los componentes principales de los filamentos del citoesqueleto de las células eucariotas. La diferencia es que en el citoesqueleto de las procariotas las conforman principalmente la proteína FTSZ, MRB, crecentina y PARM.
La proteína FTSZ fue la primera proteína del citoesqueleto procariota en ser identificada. En 1991 fue identificada por B. y Lutenhaus. La proteína FTSZ forma filamentos de los cuales no se agrupan en microtúbulos como lo son en la tubulina, ya que esta proteína es homóloga a la tubulina. Durante la división celular, la FTSZ es la primera proteína que se desplaza al lugar de la división y es esencial para reorganizar o organizar a las proteínas que se sintetizan la nueva pared celular en las proteínas que se dividen. La proteína MREB es una proteína presente en las bacterias que ha sido identificada como un homólogo de la actina, justificado por la similitud en las estructuras terciarias. Esta proteína está involucrada en la replicación del genoma bacteriófagos y últimamente se ha descubierto una asociación con la proteína de la membrana Rh-Z para la determinación de una forma de las células bacterianas. La proteína PARM es una proteína que se encuentra en algunos plásmidos, los cuales codifican un sistema de particionado que envuelve una proteína similar a la actina. Los filamentos de esta proteína pueden particionar los plásmidos de ADN durante la división celular en un mecanismo análogo al utilizado por los microtúbulos durante la fase de la mitosis de las células eucariotas. Y por último, la bacteria Caulobacter crescentus, que contiene la tercera proteína, que es la quercetina, que está relacionado con los filamentos intermedios de las células eucariotas. La quercetina participa en el mantenimiento de la forma celular.